Es un gusto saludarlos nuevamente en este nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática, nuestra lección número 4, el conflicto de los conflictos. Así que les damos la bienvenida para todos los que nos acompañan en este momento y queremos invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, síganme en mi canal de YouTube, síganme también en TikTok y pues he abierto Instagram. Todos ellos me pueden seguir como David Gordo Adventista y pues ayúdenme para que pueda continuar este contenido que estamos realizando semanalmente y también encontrarán contenido muy importante en mis otras redes sociales. Por ejemplo, quiero hacer una invitación para este próximo sábado 25 de octubre. Tendremos una conferencia muy importante sobre el humanismo y cómo esto poco a poco ha estado contaminando especialmente a nuestros jóvenes. El sentido del humanismo secular, el liberalismo teológico y pues también el humanismo cristiano. Así que no se lo pierdan, será este sábado en el espacio de Sociedad de Jóvenes en la Iglesia Adventista de Filadelfia en Bogotá. Si en tal caso, pues no puedes asistir de manera presencial, también estaremos haciendo la transmisión en mi canal de YouTube, David Gordo Adventista, así que no se lo pierdan porque va a estar bastante interesante y esto nos va a permitir pues conocer también otra de las estrategias que el enemigo tiene a fin de empezar a desviar a los jóvenes de su fe y de su vivencia con Dios. Bien, antes de iniciar entonces con nuestro repaso, los quiero invitar a que tengamos una palabra de oración para iniciar y pues, eh, como es de costumbre, pasar la presentación que de forma muy cariñosa y amorosa hemos preparado para todos ustedes. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, por este nuevo día. Gracias también por este nuevo repaso. Imploramos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos acompañe para poder entender lo que nos quisiste enseñar en la semana e ir un poco más allá de profundidad en nuestra lección. Por favor, bendícenos. Por favor, acompáñenos en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos entonces a compartir la presentación que hemos preparado previamente y bueno, recordarles, en verdad esta conferencia va a estar muy buena. Allí pues vamos a exponer precisamente pues muchas de las trampas del enemigo que está haciendo especialmente con los jóvenes y por los cuales estos sentidos humanistas se están permeando dentro de la iglesia y cómo este daño se está viendo reflejado en muchas cosas. Así que invitados nuevamente, sábado 25 de octubre, 4:30 de la tarde. Si no pueden ir de manera presencial, los invito de manera virtual a través de mi canal de YouTube para ver esta conferencia. Bien. Ok, el conflicto en todos los conflictos, precisamente, en todos los conflictos. La lección número 4 y la introducción precisamente nos lleva a Josué capítulo 10, versículo 14, cuando dice, y hubo un día aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aquí está el punto, aquí está el centro, precisamente de lo que trata la lección de esta semana, y es el hecho de que el Señor, de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pelea por su pueblo, pelea por sus hijos. Así que vamos a ver tres principios fundamentales en nuestra lección de hoy, tres principios fundamentales. Así que mucha atención, bombillo rojo, pay attention, como se dice en inglés, que dice lo siguiente. El primero, Dios estaba detrás de la conquista de Canaán. El primer interesado siempre fue Dios. Y para ello nos lleva al principio número dos, es que Dios es precisamente el generador de estos conflictos. Y aquí pareciera que hubiera un choque porque pues está pues la creencia siempre del Dios de amor. ¿Cómo puede generar Dios este conflicto? ¿Sí? Especialmente las guerras para la conquista de Canaán. Así que es bastante polémico este asunto. Y el principio número tres es que pensemos por algún momento qué pasaría o qué diría la prensa y los medios de comunicación hoy si conocieran, por ejemplo, cómo fueron las batallas de Jericó, cómo fueron varias de las batallas que libró Josué, precisamente, qué dirían los medios de comunicación hoy ante la caída del muro de Jericó, por ejemplo, qué pasaría más adelante si, por ejemplo, la prensa y los medios de comunicación hubieran cubierto la noticia de la caída de los amalecitas en manos del rey Saúl.
por ejemplo, todas las conquistas del rey David, asimismo, pues todos estos asesinatos que cometió también Sansón. ¿Qué diría la prensa hoy? ¿Qué dirían los medios de comunicación hoy? Interesante tesis, que esperamos desarrollar en un tema posterior. ¿Cómo conciliamos la idea de un Dios de amor con todas las guerras que se libran en el libro de Josué? Son temas y tesis muy, muy interesantes que en este momento pues es importante plantearlas. Esto nos lleva a la primera parte de la lección, que habla el domingo sobre el comandante del Señor de los ejércitos. Y leemos en capítulo 5 de Josué, los versículos 13 y 14, lo siguiente. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y hay puntos muy, muy importantes que debemos tener en cuenta en estos versículos. Y es que el comentario bíblico adventista, que ya lo vamos a ver, nos aclara que hay puntos que dejamos pasar, que dejamos generalmente pasar por alto y pues que son muy, muy, muy importantes. El primero de ellos, fíjense entonces lo que nos dice Patriarcas y Profetas, página 464, perdón. Fíjense algo importante que se señala allí. Josué veía que la toma de Jericó debía ser el primer paso en la conquista de Canaán, pero ante todo buscó una garantía de la dirección divina y ella le fue concedida. Habiéndose retirado del campamento para meditar y pedir en oración que el Dios de Israel fuera delante de su pueblo, vio a un guerrero armado de alta estatura y aspecto imponente, el cual tenía una espada desnuda o desenvainada en su mano, y a la pregunta desafiante de Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, contestó, no, más príncipe del ejército de Jehová ahora he venido. Ahora, fíjense algo importante allí. Lo primero, y esto lo ha resaltado en las lecciones anteriores, siempre que hay algo para hacer, en este caso una batalla, en este caso una pelea, la toma de Jericó, antes de dar un paso, Josué siempre va a consultar al Señor. Siempre. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero saber, quiero tener la garantía de la dirección divina para lo que se viene. Entonces, este principio fundamental es necesario recalcarlo día a día. Que todo lo que se haga siempre sea consultado, que sea siempre consultado, que siempre estemos buscando a Dios para consultarle si el paso que estamos dispuestos a dar, si lo que se va a hacer, tiene su aprobación o no la tiene. Entonces, eso como primer punto, dice allí precisamente el Espíritu de Profecía que esto le fue concedido, Dios respondió y aparece un hombre con una espada desnuda en su mano. Y aquí viene un asunto muy importante, y es que Josué precisamente le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué tiene de importante esta pregunta? Es muy importante evaluarla. Fíjense cómo contesta, después de contestar que viene como príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué 5 y el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Y aquí entonces empezamos a ver un paralelo, una similitud. El príncipe del ejército de Jehová es el mismo que le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le da exactamente la misma orden. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Entonces, cuando vamos al contexto histórico y contexto cultural, se tenía pues como convicción que un lugar dedicado a los dioses o que era un lugar precisamente donde los dioses habían puesto su pie, se requería que ellos también se quitaran el calzado a fin de darle un respeto y una reverencia al lugar y también pues al dios o a los dioses que habían presuntamente pues pisado allí. Josué conocía esta tradición, Moisés conocía esta tradición, solo que Josué la recibió directamente de Moisés, conociendo que si el príncipe del ejército del Señor, ¿sí?, le hace esta petición,
leas esta petición es porque está hablando directamente con Dios, directamente con Jehová, con Yahvé, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿vale? Pero hay una pregunta y es, ¿por qué? ¿Por qué Josué le hizo la pregunta de que si es enemigo o de los nuestros? ¿Por qué entonces Josué se arrodilla después de que el príncipe de los ejércitos del Señor le da esta orden? Patriarcas y Profetas, 4:64, sigue diciendo, la misma orden que se había dado a Moisés en Horeb, quita tus zapatos de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, reveló el carácter verdadero del misterioso forastero. Era Cristo, el sublime, quien estaba delante del jefe de Israel. Así como en la salsa ardiente era Cristo, aquí también fue Cristo quien se apareció a Josué. Continúa diciendo, dominado por el santo temor, Josué cayó sobre su rostro y adoró. Tras oír la promesa, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra, recibió instrucciones respecto a la toma de la ciudad. Josué entonces cae de rostro a tierra después de que el príncipe del ejército, es decir, Cristo, le da esta orden. Entonces, volvamos. Josué va a consultar a Dios. Dios le responde enviando precisamente al príncipe de su ejército, que es el Señor Jesucristo. Josué no lo reconoce y simplemente le pregunta si es amigo o enemigo. El Señor Jesucristo entonces le responde diciéndole que se quitara las sandalias o los zapatos porque era tierra santa y solo hasta ese punto lo reconoció quién era y probablemente, digo yo, probablemente o seguramente recordó las palabras y el relato de Moisés. ¿Mm? Y entonces, la lección nos plantea algo interesante y es el hecho de que nos lleva a lo que pasó con el profeta Eliseo cuando un mayordomo entonces estaba asustado al ver los ejércitos terrestres, a los ejércitos de la tierra que los rodeaba. Dice Josué capítulo, bueno, esto no, perdón, esto no está en Josué, disculpen ustedes. Esto no está en Josué, esto está en Segunda de Reyes. Dice lo siguiente, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Este es el punto importante y por qué la conexión con Josué. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué tiene que ver esto con Josué? Miren, Josué de primera instancia no reconoce a Jesús, no reconoce a Jehová. Solo lo logra reconocer cuando le da la misma orden que le dio a Moisés. Algo parecido estaba sucediendo con aquel criado, con aquel mayordomo, y a la oración de Eliseo, el criado vio precisamente a todo el ejército del Señor que lo rodeaba y de esa manera pudo estar tranquilo para, eh, precisamente pues para conocer que el Señor peleaba por el pueblo, que es la razón principal del versículo de memoria, que el Señor pelea por su pueblo y que a pesar de que nosotros tal vez nos veamos rodeados de tanta cosa, ¿sí? Y nos sintamos inseguros, si pedimos a Dios que abra los ojos, Dios nos puede conceder el hecho de poder ver que un ejército del Señor nos está rodeando a sus hijos a fin de protegerlos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. Las mayores realidades no pueden verse con los ojos físicos. Sin ayuda del Señor, Él mismo y sus ángeles son invisibles para el hombre. Con los ojos de la carne solo podemos ver las cosas materiales. Las realidades espirituales se disciernen espiritualmente. Nuestra mayor necesidad es que se nos abran los ojos para que podamos ver a Dios y la importancia vital de todo lo que se relaciona con su reino. Ahí se encuentra la razón de por qué a veces pues dudamos, por qué a veces pensamos que las causas que nos rodean y que en su mayoría son adversas, tal vez pensamos que no las vamos a poder superar. Entonces nos llenamos de miedo, nos llenamos eh, bueno, sí, de miedos para enfrentar a situaciones, enfrentar personas, porque a los ojos de la carne todo parece malo e imposible.
Pero como dice el comentario, las realidades espirituales se disciernen espiritualmente. Si Dios nos abriera los ojos para poder ver las cosas como Él las ve, estaríamos completamente tranquilos, con la seguridad de que Dios pelea nuestras batallas. ¿Qué le pasó a Josué? Josué no lo reconoció. Jesús tuvo que abrirle los ojos para que pudiera ver con quién estaba hablando. Sigue diciendo, a menos que Dios nos abra los ojos, recorreremos los caminos de la vida como ciegos, sin entender nunca los bienes del Señor, sin llegar a comprender la vital importancia de la justicia, ni apreciar el alcance de la santidad. Cuando oramos a Dios, se nos abren los ojos y comenzamos a captar el valor de lo que es más vital en nuestra existencia. Tremendo, tremendo párrafo que es necesario que lo contemplemos. Si le pueden tomar el pantallazo, tómenlo. Es muy importante y es necesario empezar a meditar en este importante comentario del comentario bíblico adventista. Así que para terminar esta primera parte, vamos a ver 5 ideas importantes y una conclusión. ¿Cuáles son esas 5 ideas importantes? Número 1, buscar la ayuda divina antes de dar cualquier paso. Número 2, conoce quién es tu oponente o tu amigo. Es muy importante. Josué quiso conocer si era oponente o era amigo. ¿Mm? Tercero, a veces somos muy ciegos para ver lo espiritual. Lo mencionaba en mi conferencia acerca del camino del Valle de la Muerte, y es que toda enseñanza de vida o todo suceso de vida tiene una enseñanza espiritual o miles de enseñanzas espirituales. Algunas las descubriremos de inmediato, otras con el tiempo, pero por lo general somos muy ciegos para ver lo espiritual. Número 4, hay que reconocer a quién servimos. Cuando Josué reconoció que era Cristo quien le hablaba, simplemente se arrodilló, se postró a adorarlo y le dijo, ¿qué quiere mi Señor de su siervo? Hay que reconocer a quién servimos. ¿Mm? Y el número 5, debemos caminar en obediencia al príncipe de los ejércitos y eso nos va a asegurar la victoria. No por nuestra obediencia, sino por quién confiamos y a quién reconocemos como nuestro Señor. Así que para terminar esta primera parte, la conclusión es Jesús mismo quien baja con su ejército para pelear tus batallas y darte la victoria. Conclusión de esta primera parte. Y por supuesto tiene que haber una aplicación actual. ¿Cuál es esa aplicación actual? Que pidamos a Dios que nos abra los ojos espirituales, que nos abra los ojos para poder ver las cosas de forma espiritual y no de la forma material que nosotros la vemos acá. ¿Es complicado? Por supuesto que sí, porque así como pasó con el siervo, con el siervo de Eliseo, con este criado, ¿sí? Vemos las cosas que solo las tenemos al frente, pero no queremos discernir lo espiritual. Tremenda lección. Esto nos lleva a la segunda parte del lunes, que habla de la guerra en el cielo. Hay un documental muy bueno del pastor Doug Batchelor, que se llama El conflicto cósmico, el origen del mal. Ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. Si tal vez eres nuevo en la iglesia o ya llevas tiempo en la iglesia, sería bueno que lo vieras. Sería bueno que lo vieras. Vale la pena verlo, vale la pena repetirlo 50,000 veces. Y recomendaría compártanlo a las personas que están siendo, bueno, que están teniendo estudios bíblicos actualmente, ténganlo en un grupo pequeño. Es bueno que en una sociedad de jóvenes tengan este cineforo, ¿sí? A fin de que los jóvenes conozcan, otros recuerden y sobre todo entre todos los que conocemos y no conocen, se afiancen estas verdades bíblicas con respecto al origen del conflicto y el mal. Bien. La guerra en el cielo. Apocalipsis 12:7 nos dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Allí tenemos dos ejércitos, dos pueblos. Miguel, que es el mismo Jesús, con sus ángeles, y también el dragón, que es Satanás, junto con sus ángeles. Hay una guerra, ¿sí? Una batalla en el cielo. ¿Por qué se da esa batalla en el cielo? Miren. Como vamos a ver en el siguiente gráfico, aquí hay algo muy importante. Voy a usar el resaltador. Voy a usar aquí el resaltador. Y fíjense que en medio de todo este gran conflicto, ¿sí? Todo lo que encierra este gran conflicto, vamos a ver en primera instancia el por qué comienza este gran conflicto.
En un principio todo era perfecto, armonía, paz. Sin embargo, empieza a aparecer en la mente de alguien una idea. ¿Cuál es esa idea? En Isaías 14, versículos 12 al 14, nos dice que, o nos muestra todo lo que Lucifer decía de él mismo en su corazón, todo lo que pensaba de él mismo en su corazón. Básicamente quería el trono de Dios, quería su poder, pero no quería su carácter. Básicamente la idea que él tenía dentro de sí mismo es: elevaré mi trono hasta las alturas y seré semejante al Altísimo, pero en su poder, no en su carácter. Entonces empieza a nacer una serie de pensamientos, una serie de ambiciones, una serie de codicias, ¿sí? Que no son buenas, que es, obviamente todo esto tiene que ver con el libre albedrío o el libre derecho de elegir que Dios da a todas sus criaturas. Si no se tuviera, precisamente Lucifer no hubiera tenido la opción de elegir o la opción de armar rebelión si el libre albedrío no existiera. Por supuesto que existe. Entonces, eso nos lleva a complementar lo que la Biblia nos complementa en Ezequiel capítulo 28. Dice precisamente que este ser, Lucifer, tenía una elevada posición, que estaba en el huerto del Edén, pero que se enalteció a causa de su hermosura, se halló maldad, prevarica contra Dios y contra su gobierno, ¿sí? Contra su santa ley. Pues fíjense que el primero a estar en contra de la ley de Dios es el enemigo. Cualquier persona que esté en contra de la ley de Dios o en alguno de sus 10 mandamientos está de parte del enemigo. Las cosas tienen que ser así, ¿vale? Las cosas son así. Cuando tú estás en contra de alguno de los preceptos, de alguno de los mandamientos, de algunas de las ordenanzas de Dios, puede que no te parezca, puede que tú estés con un sentido más humanista de las cosas, no se pierdan la charla. Puede que estés viendo bajo la concepción filosófica, todo lo que tú quieras. Estás en tu derecho de elegir. Pero si eso contraria lo que habla el gobierno de Dios, estás en contra de Dios, así como pasó con Lucifer. Finalmente, en el capítulo 28 se dice que al final de todo, Satanás dejará de existir y no quedará ni rama ni raíz, ¿sí? Ni raíz ni rama. Entonces, a raíz de lo que pasa, o lo que nos muestra Isaías 14, Ezequiel 28, empieza la guerra en el cielo, ¿sí? Se presenta esta guerra que se da precisamente a cabo de las acciones, de los pensamientos de Satanás. Dice en Ezequiel 28 que hizo contrataciones, básicamente esas contrataciones en un sentido o en una mejor traducción significa que armó como una especie de sindicato de trabajadores, y esa palabra contrataciones significa chismerío. Armó un chismerío contra Dios, que supuestamente su gobierno era muy malo, que él ofrecía algo más equitativo, algo donde hay una verdadera libertad, que lo que ofrece en realidad es anarquía, anarquía y desorden. Todas esas acciones llevaron a la guerra en el cielo, ¿sí? Satanás está en contra de Dios y de su ley, en contra de su gobierno. Finalmente es echado junto con sus demonios, es echado del cielo, y esto nos habla de la tercera parte. Entonces, ya echado en el cielo, pues obviamente Satanás no se iba a quedar solo y no se iba a quedar quieto. Daniel 10 precisamente nos muestra un principio, y es que Satanás y sus ángeles hacen todo para detener y entorpecer los planes de Dios, pero el mismo Miguel, que en Apocalipsis 12, perdón, en Daniel 12, aparece como el príncipe defensor del pueblo. En Josué aparece como el príncipe de los ejércitos, en Daniel 8 aparece como el príncipe de los príncipes. Él mismo viene a hacerle batalla a Satanás. El pueblo no tiene que pelear contra Satanás. El pueblo debe soportar y fiarse en Cristo, que le dará la victoria. No por nuestras fuerzas vamos a derrotar a Satanás y a las tentaciones, es por la fuerza de Cristo y su Espíritu Santo. El hecho es que cuando es echado del cielo, y tanto Satanás y sus ángeles o sus demonios hacen todo lo posible para detener el plan de Dios, empiezan por el Edén. Siembran siembran la misma idea, ¿sí? La misma idea que nació de él, la siembra en la humanidad. Y hace que la humanidad también quiera poder y lo demás de Dios, pero no el carácter.
Entonces se rebelan, arman chisme, lo demás, tiene una guerra espiritual, pero finalmente es Cristo, es Miguel, es quien aparece para hacerle frente a Satanás, para hacerle frente a sus súbditos, porque hay seres humanos que aquí son súbditos de Satanás y quieren hacerle daño al pueblo de Dios, pero es Miguel quien los defiende. Estamos viendo y recordando el versículo principal, cuando dice que el Dios de Israel pelea por ellos. De esto se trata, de esto se trata. Pero para poder ver eso, para poderlo contemplar, es necesario que pidamos a Dios y al Espíritu Santo que nos abra los ojos a fin de que veamos esto como realmente es, bajo la perspectiva espiritual, no mundial, no mundana, perdón, no mundana. ¿Mm? Conflicto de los siglos, página 485. Aquí vamos a ver varios textos que son de suma importancia para poder entender más el inicio de este gran conflicto. Conflicto de los siglos, página 85, nos dice lo siguiente. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna. Esto suele pasar y tiene que ver mucho con el sentido humanista hoy en día. Simplemente no es reconocer a Dios y no sentir gratitud alguna por las cosas que Él te da. Por ahí empieza. Se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. Miren, algo muy importante es el hecho de que la envidia y lo demás, de querer el poder y que apareció en el enemigo, también aparece en nosotros y esto es sumamente peligroso. Una cosa es que usted sea ambicioso y quiera crecer, pero otra cosa es que usted eh, comience por una exaltación propia y peor aún que usted quiera codiciar el lugar de otro. Esas son cosas muy diferentes. Una cosa es aspirar a algo bueno, pero otra cosa es que usted desee el lugar que tiene otra persona, usted lo codicie ese lugar, codicie su estilo de vida, codicie todo y lo quiera apartar. ¿Sí? Quiere una supremacía por encima aún de esa otra persona. Esto fue lo que le pasó a Lucifer. Sigue diciendo, conflicto de los siglos. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Fíjense que, así como pasa y se dice como dicen muchos jóvenes, inclusive la misma psicología, las personas sufren más por los videos que se hacen en la cabeza que por una realidad. Esto le pasó a Lucifer. Ese espíritu de descontento fue algo de su propia imaginación, y eso salió a difundir. Se amargó solo y amargó a muchos, a la tercera parte de los ángeles con chismes. Y bueno, sigue diciendo, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaran a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar, para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Entonces, hay que tener cuidado porque Satanás tiene estos agentes que llegan demasiado carismáticos. eh, en términos un poco más coloquiales, pues son de las personas que básicamente echan demasiado cepillo o son de esas personas que parecieran demasiado dulces, pero a las espaldas actúan de manera muy diferente, muy diferente. Así pasó con Satanás. Pretendía tener un respeto hacia Dios, pero por debajo estaba creando un espíritu de descontento. Y en la iglesia hay personas así, hay personas que son así. Se crean sus propios videos, se crean precisamente sus propios descontentos, lo empiezan precisamente a proliferar y esto hace que muchos sean engañados bajo esos falsos eh, discípulos del Señor. ¿Mm? Conflicto de los siglos, página 487. Y para sostener contra Dios la acusación de injusticia para con él,
recurrió a una falsa presentación de las palabras y de los actos del Creador. Fíjense que eso es muy sencillo, sacar a Dios de contexto y a su palabra. Continúa. Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Lo mismo hizo con Eva. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Y entonces aquí se responde a la gran pregunta: ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no fulminó a Satanás? Miren, Satanás ha infundido, inclusive hasta nuestros días, la idea de que Dios es tirano y cualquiera que no le haga caso o simplemente no crea en él va a ser destruido y va a ser de inmediato, porque es un Dios injusto. Los chismes tenían que dejarse continuar a fin de que se vea la verdadera naturaleza, en este caso de Lucifer. Lo mismo pasa en la vida real. A veces van a inventar chismes de ti, simplemente para destruirte. A veces van a utilizar algunos hechos reales, simplemente para tratar de dañarte la vida. Y esas personas, por lo general, al principio, se presentan muy carismáticas, lo demás, pero por la espalda te la juegan. Por la espalda te la juegan. Y esto pasa tanto en la vida fuera de la iglesia como pasa en la iglesia. ¿Que es necesario que esto avance? Sí, tiene que dejarse avanzar. Precisamente ahí está la explicación, para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Con el tiempo, este tipo de personas, así como pasa con Satanás, quedan al descubierto, y cuando quedan al descubierto no van a tener defensa. Y recibirá, pues, Satanás su justo pago por sus acciones, y pues lo mismo pasará con estas personas que realizan estos mismos actos del enemigo. Hay que dejar que Dios pelee la batalla. No es fácil porque somos desconfiados. No es fácil porque vemos todo bajo la perspectiva eh, material, y tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos y lo veamos de la manera espiritual, como Él lo vería. Continúa diciendo entre las páginas 497 y 499. Los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para establecer su autoridad y para fortalecer su reino en oposición al gobierno de Dios. Con tal fin tratan de seducir a los discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia. Y aquí es donde encontramos argumentos de que ya no es necesario guardar el sábado, que ya no es necesario guardar la ley, que eso ya quedó clavado en la cruz, que el sábado es una esclavitud, porque lo he escuchado y he tenido pues algunos debates con hermanos de otras denominaciones, que prácticamente ponen a la ley de Dios como lo peor y la pisotean. Pero esto es obra del enemigo. Sigue diciendo: como su jefe, tuercen y pervierten las escrituras para conseguir su objeto. Y fíjense que esto es más peligroso cuando pasa dentro de la iglesia. Cuando queremos tomar la ley de Dios, y así como hizo David, toman la ley de Dios, la tuercen simplemente para sus propios objetivos. Si no, revisemos en las escrituras cómo fue que hizo para casarse con Betsabé. Es muy peligroso. Continúa diciendo: desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Todos los que se esfuercen en seguir a Jesús tendrán que entrar en una lucha con este enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será el blanco de los ataques de Satanás. Esta última frase, esta última parte, básicamente se trata de decir: entre más quieras estar cerca a Dios, más el enemigo te va a atacar. Básicamente eso. Básicamente eso. Y en la escuela de maestros que tuve este sábado en la mañana, hablábamos entre nosotros y decíamos algo muy interesante, y es el hecho de que cada vez que te acercas más a Dios, te va a mandar un enemigo más poderoso. Y alguien comentó, uno de mis estudiantes comentó lo siguiente, y fue: deberíamos preocuparnos si todo está como muy tranquilo y no recibimos persecución, ¿no? Y nos dejó pensando a todos los que estábamos allí. Si las cosas están demasiado calmadas, deberíamos empezar a reflexionar qué pasa. ¿Mm? Página 500. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer.
Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. Es una mentira que estás eh, ligado, encadenado, esclavizado al pecado. No, en Cristo podemos ser vencedores. Nadie puede ser vencido por Satanás a menos de que le demos nuestro propio consentimiento. Y eso se debe a que Cristo realizó esa obra de victoria para nosotros, para nosotros. ¿Mm? Sigue diciendo, el tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar a un alma a pecar. Satanás no tiene poder sobre ti, siempre y cuando le entregues tu vida y tu alma a Cristo. No tiene poder sobre ti, siempre y cuando haya una convicción en tu mente que no quieres pecar más. Satanás no tiene poder sobre ti, no tiene poder sobre tu situación. Recuerden que todo lo que pasa, las cosas malas que nos pasan, generalmente es para que reneguemos de Dios. ¿Mm? Continúa diciendo, puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. En Cristo hay victoria, no en mis fuerzas. Y llegamos a la conclusión de esta parte con la aplicación actual, por supuesto. Ahora, Satanás tiene una guerra declarada contra Dios, ¿m? Donde quiere tomar su poder, pero no su carácter. Y en la aplicación actual, ¿sí? Básicamente Satanás busca implantar la misma idea que él tiene en toda la humanidad. Ese es uno de sus principales objetivos. El principal es que nos perdamos. Ese es el principal objetivo. ¿Mm? Continuamos con la siguiente parte de la lección. Ahí vamos a ver algunos versículos de Éxodo del capítulo 15, de lo que nos habla el día martes, de que el Señor es un guerrero. Yo diría que el Señor es el guerrero. No es un guerrero, es el guerrero. Éxodo 15, versículo 3 nos dice, el Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. Esto lo dice la versión Dios habla hoy. ¿Mm? De la versión Serafín de Ausejo, Biblia Serafín de Ausejo, el versículo 6 nos dice lo siguiente, tu diestra, oh Yahvé, se engrandece por su fuerza. Tu diestra, oh Yahvé, aplasta al enemigo. Fíjense entonces que relacionamos estos dos versículos. Dios es el guerrero y con su fuerza, con su diestra, aplasta al enemigo. Fíjense que no dice que el pueblo tenga que hacerlo, es Él quien lo hace. Es Dios quien pelea nuestras batallas. ¿Sí? Versículo 11. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? ¿Quién como tú o quién como el Señor? Dice otras versiones. Y esto tiene que ver mucho con el nombre Miguel. Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? La expresión hebrea es similar. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Yahvé entre los dioses? Es una expresión similar. Ahora, aspectos importantes de acá. Fíjense que este gran conflicto siempre nos va a presentar dos bandos, los que están con Dios y los que están en contra de Dios. ¿Sí? Nos presenta esas dos perspectivas, nos presenta que hay dos bandos. ¿Mm? Nos muestra precisamente que Dios está en contra del pecado. Satanás quiere que el pecado sea eterno. Dios está en contra del pecado y lo va a eliminar definitivamente, así como a su originador, que es Satanás. Pero Satanás quiere que el pecado sea eterno. Pero para que el pecado sea eterno, depende o dependería de que tenga muchos súbditos que le sigan. Aún así, cuando tenga muchos súbditos, ¿qué va a pasar? Va a tener muchos súbditos, pues finalmente el pecado será erradicado. Recuerden que en Ezequiel 28, Dios le dice a Satanás, para siempre dejarás de existir o para siempre dejarás de ser, según otras versiones. Entonces, en ese orden de ideas, el pecado y su originador al final serán destruidos, lo creas o no, pero al final todo esto va a ser destruido. Y entonces, en medio de estos dos bandos, que es el primer punto, ¿sí? Que siempre nos presenta, pues, el gran conflicto nos presenta dos bandos, nos presenta dos líderes. Por un lado tenemos a Miguel, el príncipe de los ejércitos del Jehová, el príncipe de los defensores del pueblo del Señor,
tenemos también a Satanás. Y en medio de ese gran conflicto está la humanidad. ¿Qué nos corresponde a nosotros como humanidad? Escoger a quién queremos seguir. ¿Escoges a Dios o escoges al enemigo? Hay dos bandos, no hay más, no hay término medio, no hay grises, no hay matices. O es blanco o es negro, o es luz o es tinieblas, o es Dios o es el diablo. No hay otra elección, no hay otra. Y entonces estamos ahí en medio de esa. Y este fue un comentario que escribí, inspirado por el Señor, que dice lo siguiente. Al regresar al relato de Josué y la destrucción de los cananeos, debe entenderse desde la perspectiva y cosmovisión bíblica. La maldad de los cananeos, sus prácticas terribles, llenaron la copa y Dios tuvo que ejecutar el juicio. Así será en el fin de los tiempos. Justo ahora vemos cómo la maldad se está acrecentando y ésta llegará a su colmo hasta que se rebose la copa. Entonces vendrá la ejecución del juicio final. Ahora, al principio, cuando veíamos los tres principios que abarcan esta lección o que vamos a desarrollar durante la lección, se hizo una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si los medios de comunicación cubrieran los eventos de Jericó, los eventos de los amalecitas, los eventos de Sansón contra los filisteos? ¿Qué pasaría? Hay una perspectiva que por lo general no se ve. Y ahora, con lo que pasó entre Israel y Hamas, hay una perspectiva que no se vio, ¿vale? ¿En qué lo resumo? En la segunda parte de lo que se colocó acá. Fíjense. La maldad de los cananeos y sus prácticas terribles llenaron la copa y Dios tuvo que ejecutar el juicio. Ahora voy a colocarlo en un contexto más acá para poderlo entender. Por lo general, hay una acusación aquí en Colombia de unos falsos positivos donde murieron 6.402 jóvenes, ¿vale? 6.402 jóvenes. Se culpa al Estado de haber asesinado a estos jóvenes, a estos niños, pero, y quiero resaltar aquí esta frase que subrayé, hay algo que en la perspectiva por lo general ni los medios ni la gente conoce, la gente que está, digamos, por fuera y ve estas noticias. Y es que estos grupos armados que están fuera de la ley, ¿sí? O al margen de la ley, ellos reclutan a estos niños, a estos jovencitos, y los ponen como carne de cañón para que en el momento en que lleguen los ataques del ejército, pues ellos sean los que finalmente mueran. Con Hamas pasa exactamente lo mismo. Reclutan de manera forzosa a niños, a familias, los ponen como carne de cañón y cuando llegan precisamente pues estos ataques, ellos son los que fueron puestos allí, mientras los cabecillas de estos grupos pues están bien escondidos, comiendo bien, están bien, ¿vale? Ahora, no con eso estoy justificando el genocidio, simplemente es un ejemplo para poder entender la perspectiva y cosmovisión bíblica. Había llegado la maldad de los cananeos hasta su punto. En este planeta la maldad va a llegar a un punto tal que que, Dios tiene que ejecutar, Dios tiene que meter la mano porque no puede permitir que el pecado llegue hasta cierto punto y prácticamente toda la humanidad pues se pierda. En la cosmovisión bíblica pasaba igual. Los cananeos, los eteos, hititas, jebuseos, filisteos, babilonios, todos ellos cometían unos actos tan horribles, yo no sé si YouTube me censure por esto, que llegaron a contaminar a la nación de Israel. Los hijos de Israel ofrecían sus hijos al fuego. Los rituales que hacían con ellos y que hacían también con las jovencitas embarazadas eran unos rituales horribles, terribles. Y si Dios no mete la mano para cortar, todo el pueblo de Israel se hubiera contaminado, no hubiera venido el Mesías y no tendríamos salvación. Por eso Dios tiene que meter la mano. Esa es la cosmovisión bíblica de las cosas. Hay que entender la cosmovisión bíblica. Así pasará en el fin del tiempo. La maldad se está acrecentando y no hay que ver noticias como para no entender lo que estoy hablando. Y entonces se están metiendo con los niños, la ideología de género, matrimonio igualitario. Bueno,
todo este tipo de cosas que van en contra de lo que Dios ha instituido y que hace que todo el mundo reniegue contra Dios. Todo eso se va a acrecentar y va a rebosar la copa hasta que Dios tenga que ejecutar el juicio, ¿sí? Para hacerme entender, ¿vale? Entonces nos lleva a la conclusión de esta parte de la lección que nos dice, solo se puede escoger un lado. Como lo decía anteriormente, no hay términos medios, no hay grises y simplemente es el momento de hacer esta pregunta, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Mm? Como aplicación actual, escoge, escoge. ¿Mm? Nos dice entonces, siguiendo a la parte de la lección, la parte del miércoles, que se llama el Señor luchará por ustedes, he traído el mismo versículo de Éxodo 14:14 en varias versiones. En varias versiones. Y es para tener en cuenta realmente lo que significa, por ejemplo, en la versión Reina Valera, en la versión Reina Valera, cuando dice estaréis tranquilos, ¿sí? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ¿qué es lo que significa estar tranquilo? Miremos los otros versículos a ver qué es lo que significa esa expresión, estaréis tranquilos. Según la versión Dios habla hoy, esta expresión se refiere a ustedes no se preocupen. Según la versión Reina Valera 2000, estaréis quietos. Según la Nueva Biblia de Jerusalén, vosotros no os preocupéis. La Biblia Serafín de Ausejo dice que vosotros no tendréis que hacer nada. Me gusta esta traducción y ya les digo por qué. Otra versión del Señor, de Dios habla hoy, ustedes no se preocupen. La versión en inglés, la versión King James Version, dice, and you shall hold your place. O sea, manténganse en paz. Your peace, excuse me. Your peace. And you shall hold your peace. Manténganse en paz. Ustedes se mantendrán en paz o estarán en paz. La Nueva Biblia de Jerusalén Católica habla de lo mismo. Vosotros no os preocupéis. La Nueva Traducción Viviente dice, solo quédense tranquilos. La versión 1602 en español dice, y vosotros estaréis quedos. O sea, quieticos, quedos. Y por último, la versión israelita Nazarena 2011 dice, ustedes quédense quietos. Ahora, fíjense entonces que estaréis tranquilos, habla de no se preocupen, no hagan nada, manténganse en paz, quédense tranquilos. Pero no está hablando de una quietud o una preocupación inactiva. Es algo similar como lo que pasa en Apocalipsis 12:14, cuando dice que aquí está la paciencia de los santos. No es una paciencia inactiva, no es una paciencia que simplemente nos quedamos esperando a que entonces nos caiga la comida en la boca y se deshaga por sí mismo. No, no se preocupen, estéis tranquilos, no tendréis que hacer nada. Es una paciencia activa, porque en el versículo 15, precisamente, Dios da la orden, dile a los hijos de Israel que avancen, pero de los egipcios me encargo yo. Tú avanza, que de tus problemas me encargo yo. Tú avanza, que de solucionarte ese inconveniente me encargo yo. Es una enorme diferencia. Entonces, cuando dice en la versión Serafín de Ausejo, por ejemplo, y vosotros no tendréis que hacer nada, voy aquí a subrayarla, y vosotros no tendréis que hacer nada, no se refiere meramente a un estarse quieto, simplemente que esa pelea no la librarán ustedes. En esa pelea ustedes no van a tener que hacer nada. Avancen, déjenme a mí ese asunto. Yo peleo por ustedes, yo me encargo de pelear por ustedes. Avancen, continúen. Y así lo hizo Dios. Precisamente, pues, él mismo se encargó de abrir el Mar Rojo, él mismo se encargó de cerrarlo, él mismo se encargó de pelear por su pueblo, porque el Señor peleará por ustedes. Patriarcas y Profetas, página 290 nos dice, era verdad que no había posibilidad de liberación a no ser que Dios mismo interviniera en su favor. Pero habiendo llegado a esta situación por seguir la dirección divina, fíjense esta parte, es interesante. Moisés no temía a las consecuencias. Su serena y confortada respuesta al pueblo fue, no temáis, estad quietos y ved la salvación o la salud o la salvación
que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Fíjense que aquí precisamente está confirmando lo que les decía en la diapositiva anterior. Moisés estaba tranquilo. El problema venía encima y el problema estaba ahí. Pero ¿por qué Moisés estaba confiado? ¿Por qué Moisés estaba confiado? Porque él ya sabía quién estaba peleando por él. Él ya sabía. Simplemente Dios le dijo en el versículo 15, no me querelles, avanza. Sabía que Dios pelearía, pero Dios qué le dijo, avanza, déjame esto a mí. Tremenda, tremenda respuesta del Señor y tremenda enseñanza para nuestros días. Así que la conclusión precisamente para este punto es que si Dios no lucha por su pueblo, este no tiene ninguna posibilidad de éxito. Si Dios no lucha por ti, no vas a tener éxito. Si quieres hacerlo por tus propias fuerzas, no vas a tener éxito. Si quieres salir victorioso del pecado, no será por tu propio esfuerzo y no tendrás ninguna victoria. Así que, ¿qué aplicación actual tenemos actual? ¿Qué aplicación actual le podemos dar? Dejemos la murmuración cuando vengan las pruebas y dejemos que Dios luche nuestras palabras. Hubo otras luchas que el pueblo de Israel tuvo y murmuró contra Dios y desfallecían y tenían derrotas. No podemos repetir la misma, no podemos. Pidamos a Dios que nos abra los ojos. Se viene entonces la parte del jueves. La segunda mejor opción, Josué capítulo 6, versículo 20. Lanzó pues el pueblo el grito de guerra y sonaron las trompetas. Justamente cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas y se lanzó el grito de guerra con gran algazara, se desplomó la muralla sobre sí misma y el pueblo escaló la ciudad, cada uno por el sitio en que estaba y se apoderaron de ella. Sucede el milagro, no fue por los gritos, no fue por las trompetas. Dios le había prometido a Josué que le entregaría la ciudad de Jericó, se la iba a entregar. Ellos tenían que hacer algo enteramente irracional, caminar alrededor de la muralla, número de veces, 7 veces, ¿sí? Durante cierto tiempo, 7 días. Y cuando Dios diera la indicación, sonarían las trompetas y todo el pueblo gritaría. Pero eso no fue lo que hizo derribar la muralla, fue Dios mismo quien lo hizo, porque Dios pelea por su pueblo. Ellos debían caminar en obediencia a las indicaciones de Dios para mostrar su lealtad, ¿sí? Y Dios mismo mostraría la victoria, ¿vale? Éxodo 23. Éxodo 23 nos dice lo siguiente. Enviaré mi terror, de los versículos 26 al 28, enviaré mi terror delante de ti y pondré en fuga a todos los pueblos donde llegues y haré que todos tus enemigos vuelvan la espada delante de ti. Mandaré ante ti avispas, ¿sí? Que en tu presencia pondrán en fuga a los heveos, a los cananeos y a los hititas. Ahora hay algo muy interesante. La última instancia de Dios es la guerra. Es la última. Antes de destruir gente, Él prefiere simplemente sacarla, ¿sí? Prefiere ahuyentarla. Para este caso dice que mandará avispas. Pueden que tengan un dolorcito, pero finalmente se irán. Con el fin de que tengan la oportunidad. Dice, enviaré mi terror delante de ti. Es algo que envía antes para que en la toma de la tierra prometida, pues estas personas se fueran sin tener que llegar a la guerra, sin tener que llegar pues a la matanza, a la espada, lo demás. Porque la última instancia de Dios es la guerra. En Éxodo 33, 1 y 2 dice lo siguiente, dijo Yahvé a Moisés, ve, sal de aquí, tú y el pueblo que sacaste de Egipto, hacia la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia entregaré yo esta tierra. Ahora fíjense, yo enviaré un ángel delante de ti y expulsaré a los cananeos, amorreos, hititas, perizeos, a los heveos y a los jebuseos. Fíjense que en ningún momento dice que yo voy a enviar a mi ángel para que mate, no. Simplemente los voy a expulsar. Esta tierra es para ustedes. Dios no se complace en la muerte del impío. Solo lo deja claro
en Ezequiel capítulo 18, Ezequiel, sí, 18, versículo 23 y 24. Él no se complace con la muerte del impío, sino que el impío deje su camino y viva. Pero siempre hay algo que va a hacer para ahuyentar a estos impíos y el temor de Dios se apodere de ellos. Nos dice el comentario bíblico adventista. En la toma de Jericó, el poderoso general, hablando de este general, sí, de este príncipe de los ejércitos, de la espada desenvainada, habla de él. El poderoso general trazó los planes de la batalla con tal sencillez como para que ningún ser humano pudiera apropiarse de la gloria. Ninguna mano humana debía derribar los muros de la ciudad para que el hombre no se atribuyera la gloria de la victoria. Así también hoy día, ningún ser humano debe tomar para sí la gloria de la obra que realiza. Solo el Señor ha de ser magnificado. Ojalá que los hombres vieran la necesidad de acudir a Dios en procura de sus órdenes. O sea que no hay que gloriarse en el caso en que por la obra de Dios una persona decida bautizarse o se logre X o Y cosa. No somos nosotros. Es la gracia de Dios que nos lo da. Si logras terminar tus estudios en la universidad, la gloria de Dios te llenó e hizo que terminaras la universidad. Si estás siendo exitoso en tu trabajo, es por la gracia de Dios. A Dios se le debe dar la honra porque es Él quien precisamente te da tanto los dones como los aprendizajes, te da absolutamente todo para que puedas lograr tu trabajo. No es tuyo, no es tu esfuerzo. ¿Que hay un esfuerzo personal? Por supuesto que sí. Ese esfuerzo personal es caminar en obediencia a la ley de Dios. Pero toda la gloria siempre ha sido para Él, siempre debe ser para Él. Las poderosas barreras que ha levantado el prejuicio se derribarán tan ciertamente como las murallas de Jericó delante de los ejércitos de Israel. Debe haber fe continua y confianza en el capitán de nuestra salvación. Debemos obedecer sus órdenes. Cayeron las murallas de Jericó como resultado de obedecer órdenes. Ahí está el esfuerzo humano. Obedezcan lo que Dios dice. Él se encarga del resto. No se preocupen, estén tranquilos, no tienen que hacer nada. Avancen en obediencia y deje que Dios se encargue de los problemas, deje que Dios se encargue de los demás. Terminamos con nuestras tres conclusiones de esta escuela sabática. Número 1, Dios es el guerrero que toma la iniciativa de las batallas a favor de sus hijos. Conclusión número 1. Número 2, es el diablo el que desea que murmuremos contra Dios para ser derrotados precisamente por Satanás, por el diablo. ¿Sí? Y número 3, si Dios no pelea, no tendremos éxito alguno. Nuestra obediencia traerá como resultado ese éxito. Bien, muy importantes conclusiones para terminar nuestra escuela sabática y nuevamente les damos las gracias. Sígueme en mis cuentas como David Gordo Adventista en TikTok y en YouTube y nuevamente reitero la invitación, voy aquí a dejar de compartir, le reitero la invitación a este seminario que vamos a tener, que voy a tener, que este servidor va a tener la oportunidad de tener, y es la conferencia sobre el humanismo. Es la conferencia sobre el humanismo. Voy aquí a compartirles pantalla, compartirles la invitación para que ustedes puedan verla. Allí la tienen ustedes. Voy aquí a aumentarla un poquito. Se me fue. Eso. Voy a aumentarla. Aquí la tienen. Conferencia del Humanismo en la Sociedad de Jóvenes en la Iglesia Adventista de Filadelfia. Ahí ustedes encuentran la dirección para los que se encuentran en la ciudad de Bogotá o en municipios aledaños. Será este sábado 25 de octubre, 4:30 de la tarde. Y la conferencia se llamará o se llama El Humanismo cuando el yo reemplaza a Dios. Muy importante que lo puedan ver, muy importante que lo puedan compartir. Esperamos pues también tener la posibilidad de tener esta conferencia en otra iglesia, en otra sociedad de jóvenes, y bueno, para mostrarles precisamente los peligros de esta filosofía que se ha insertado en la iglesia, especialmente en nuestros jóvenes, y cómo eso les ha cambiado su forma de ver la fe. Para mal, claro está, para mal. Muy bien. Con esto terminamos, damos las gracias nuevamente. Terminemos con una palabra de oración y los esperamos en nuestro próximo repaso, la próxima semana, para que puedan seguir compartiendo y compartir todos estos conocimientos que gracias a Dios los tenemos. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, porque eres bueno,
Gracias por estas bellas lecciones que nos das. Gracias por permitir entender y ver espiritualmente que las cosas tienen un trasfondo mayor. Te suplicamos, ayúdanos y abre nuestros ojos para poder ver las cosas espiritualmente. Bendícenos durante el resto del día. Bendice a cada persona. Te pido por sus necesidades que se cumplan de acuerdo a tu voluntad. Ayúdalos en sus batallas. Pelea por ellos y ayúdalos. Ayúdanos a todos para vencer el pecado finalmente. Y nos resguardamos en nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. 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 Un feliz resto de día a todos. Dios los bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana.